Es raro leer las leyes, ¿no es cierto? A veces nos enfrentamos con esto y decimos, ¿y cómo enfrento a este tipo de lecturas bíblicas? ¿Cómo, si es difícil leerlas y estudiarlas, predicarlas no es nada fácil, déjeme decírselo. Las leyes son bien difíciles de poder entenderlas. Por ejemplo, pues aquí tenemos algunas leyes, pero hay otras que parecen incluso más raras todavía. Por ejemplo, mediten esta ley. Deuteronomio 22, 6 y 7 nos dice que si tú vas por el camino y te encuentras un nido que tiene pongámosle una gallina con sus pollitos o con sus huevos, el mandamiento dice que tú no puedes comerte la madre con los hijos, o sea, la madre con los polluelos o la madre con los huevitos. Te comerán los huevitos o los polluelos y dejarás libre a la gallina. En otras palabras, tú no puedes comer pollo con huevo. Si tú has comido chaufa, estaremos violando, porque el chaufa de pollo tiene pollo y huevo. ¿Estaremos violando esta regla? O mediten esta otra, Levítico 19, 19. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. O sea, no se podía mezclar un buey con un burro, por ejemplo. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Tú no podías mezclar maíz y trigo juntos, por ejemplo. Ni te pondrás vestido con mezcla de hilos. ¿Tú has usado alguna vez ropa 50% algodón, 50% poliéster? ¿Habremos violado ya este mandamiento? En realidad, hermanos, nosotros tenemos que entender que las leyes han sido dadas dentro de un contexto específico. Y esa ley que a nosotros nos suena raro, en su momento y para la gente que la recibió, era perfectamente entendible. Por ejemplo, para dar una muestra mucho más moderna. En Francia está prohibido que tú llames a tu cerdo Napoleón. ¿Alguien se puede imaginar por qué será? ¿Quién es Napoleón? El gran héroe militar de Francia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo entonces de esta ley? No deshonrar a Napoleón a final de cuentas. Que tú le pongas al cerdo Napoleón, es como que le quisieras poner, por decirlo así, a tu perro le pusieras, con todo el respeto que se merece el señor presidente, le pusieras Vizcarra o el nombre de un congresista. A final de cuentas, ¿no estás tratando como de deshonrar el nombre de esa persona? Ok, cuando explicamos el contexto de una ley, tiene sentido la ley, por más que al inicio nos parecía rara. Esta forma de analizar la ley es la que nosotros necesitamos cuando estudiamos el libro de la ley o las leyes de Dios. A nosotros nos van a sonar rarísimas todas. Y nosotros tendemos incluso a comparar las leyes que tenemos con nuestro contexto, con nuestro presente. Pero no, tenemos que tratar de entenderlas en su tiempo. Así que hoy vamos a estar estudiando estas leyes que hemos aprendido y qué implican para nosotros el día de hoy. Así que la pregunta que vamos a responder hoy es: ¿cómo desea Dios que nosotros vivamos? Y nuestro primer punto, vamos a dividir nuestro texto en 3 porciones del versículo 1 al 11. Vamos a ver la responsabilidad frente a los débiles. En los versículos del 12 al 27 vamos a estar viendo nuestra responsabilidad frente a los demás. Y los versículos 28 al 32, nuestra responsabilidad frente a nuestros bienes. ¿Ok? Así que comencemos hablando de los débiles. La responsabilidad frente a los débiles. Inicialmente, los primeros 11 versículos tenemos leyes que regulan la esclavitud. Y ya de frente eso es chocante para nosotros. Porque cualquiera de nosotros puede llegar a la conclusión muy lógica: oye, ¿cómo es posible que se esté hablando de esclavitud en la Biblia? No que el Señor nos ha llamado para ser nosotros libres. ¿Cómo el Señor va a estar queriendo que alguien sea esclavo de otra persona? Porque, valgan verdades, hermano, ¿la esclavitud es buena o es mala?
Por eso la hemos erradicado en todos los países occidentales. Pero lo que nosotros tenemos que tener presente es que Dios no está instituyendo aquí la esclavitud. Moisés no está instituyendo aquí la esclavitud. Está regulando la práctica de esclavitud que ya existía. En otras palabras, era la costumbre de la época, y lo que está haciendo el Señor es poniéndole límites a esta costumbre para que no se esté violando los derechos de las demás personas. Obviamente, cuando nosotros comparamos, por ejemplo, estas leyes relacionadas con esclavitud, nos horrorizamos al pensar que puede haber esclavitud en la Biblia. Y pensamos, ¿y cómo es posible que Dios permita tal cosa? Pero nuevamente es que nosotros no tenemos que comparar las leyes de Dios con nuestras leyes hoy. Que dicho sea de paso, muchas de nuestras leyes están basadas, muchos de los avances de nuestra sociedad moderna están basadas en la Biblia en realidad, en una buena comprensión de la Biblia. El cristianismo ha hecho mucho por el sistema legal. Pero las leyes que tenemos en el Antiguo Testamento no hay que compararlas con nosotros, hay que compararlas con los pueblos que están alrededor de ellos. Los esclavos alrededor de los pueblos alrededor muchas veces eran tratados de una manera completamente inhumana, completamente malvada. ¿Se acuerda Faraón en Egipto? ¿Cómo los trató a ellos? Los trató muy mal. Y el punto que tiene el Señor acá es enseñarle a su pueblo que así, en todo caso, no es que su voluntad sea que un hombre compre a otro, eso es fruto del pecado, pero así sucediese, tiene que primar en el corazón de su pueblo ciertas reglas para que aún en ese tipo de cosas se vea que es un pueblo santo. A veces una persona tenía que ir esclava por causa de una deuda, por ejemplo. En la antigüedad era muy normal que si tú tenías una deuda y no podías pagarla, pues tenías que ir esclavo a la persona. Pero tenemos algo revolucionario en la ley del Señor. Los primeros 6 versículos se van a encargar de hablarnos sobre los siervos hombres y los otros versículos sobre las siervas mujeres, valga la redundancia, pero lo que quiero es remarcar que los primeros son hombres y los segundos son mujeres. Algo revolucionario que tenemos en esta ley es que se prohíbe la esclavitud vitalicia y obligatoria. No se puede obligar a un hombre para que sea esclavo de por vida. No se puede. Esto es, ya incluso, si usted se acuerda, ¿hace cuánto se abolió la esclavitud en Perú? Creo que llegó hasta 1800, ¿o no? Usted es el peruano, no yo. Yo tengo excusa porque yo no he estudiado historia del Perú. Usted sí lo debería saber. Bueno, pero ciertamente habrá subido. ¿Alguien que me dé una pista? ¿Nadie? Con Ramón Castilla, ¿en qué tiempo más o menos, Charito, te acuerdas? En tiempos de Ramón Castilla. Por ahí yo también tenía entendido, 1800 y tanto. Ojo, en Perú se abolió la esclavitud en 1800. Esta ley tiene 3000 años antes que esa ley. 3000 años antes de que Ramón Castilla en el Perú dijera, no podemos tener esclavos, el Señor ya estaba diciendo en la ley, espérate un ratito, si tú tienes que comprar un esclavo, te va a servir solamente 6 años. Y al 7º año, sin discusión alguna, lo sueltas. Lo sueltas. ¿Ve lo revolucionario? Cuando lo comparamos con nuestros avances modernos, estas leyes ya nos hablaban de cosas que el hombre fue retomando hasta mucho tiempo después. Incluso no pienses que la esclavitud que tenemos retratada aquí en el Antiguo Testamento
Es como la esclavitud que se vivió en toda América. Aquí en Perú, por ejemplo, sé que se traían chinos y se traían personas afroamericanas para esclavos. En Centroamérica, usted sabe que toda la zona del Caribe, por ser lugares bananeros, se traían esclavos. ¿Y cómo eran sostenidos esos esclavos? Hermanos, eran tratados peor que animales muchas veces. No se les consideraba en muchas formas ni siquiera un ser humano. En cambio, la esclavitud que se retrata en la Biblia, por eso es que la Biblia no traduce la esclavitud como esclavitud, no traduce como un esclavo. Usa una palabra más suave para nosotros, un siervo. Aunque en términos generales, en principio son lo mismo, es una persona que está privada de su libertad, pero la esclavitud que hemos vivido en América era una esclavitud altamente dominante, donde la persona se le denigraba y se le trataba de lo peor. La esclavitud que tenemos retratada en la Biblia, la persona pasaba a ser parte de la familia extendida. Es como cuando alguien se contrata una persona cama adentro, por decirlo así. ¿Ha escuchado esa expresión? Obviamente. En otras palabras, el núcleo familiar está conformado por el papá, la mamá y los hijos, y después la familia extendida estaba formada por siervos. A ellos no se les trataba como se les trataba a los esclavos en América. Pero aún así, a pesar de que no se les trataba de la misma forma, el Señor cuida de ellos, que ellos se les respete de formas que las naciones que estaban a su alrededor no respetaban. Por ejemplo, nos dice que si un siervo, después de cumplir los 7 años de servicio, decía, quiero ser libre, ¿qué tenía que hacer el amo? Tenía que llevarlo ante los jueces. ¿Por qué ante los jueces? Porque tenía que ser una tercera persona la que decidiera si era verdad o no. Imagínense que el amo llegara diciendo, mi siervo cumplió 7 años, él no se quiere ir. Y el pobre siervo, no, sí me quiero ir. Tú cállate. No se quiere ir, no se quiere ir. No, tenían que escucharlo de la boca del mismo esclavo. Y tenía que pasar por una ceremonia, en realidad bastante dolorosa, donde se tomaba una lesna, que es un tipo de punzón, y se le perforaba la oreja. Bueno, las mujeres que se han hecho un arete, no sé, la verdad, no, me imagino que de repente la gran mayoría se los ha hecho de muy chiquita, pero sé que es doloroso hacerse tal cosa. Pues eso tenía que hacer el siervo, y si el siervo se quería quedar con su amo, esa era la demostración que el siervo amaba a su amo. Estaba dispuesto a sufrir tal cosa con tal de quedarse con él. Y el siervo podía quedarse con su amo de por vida. Hermano, ¿usted cree que si a un esclavo de América le hubieran dicho, oye, te quedas con tu amo, sale libre, cuál hubiera sido su respuesta inmediata? Yo vuelo de acá, yo salgo libre. Por eso se escapaban. Pero la Biblia nos dice que al hombre, a pesar de que estaba en esclavitud, se le tenía que proteger. El amo no puede, a final de cuentas, enseñorearse del esclavo, del siervo, por siempre. Tenía que respetar sus derechos. Por el otro lado tenemos el caso de las mujeres siervas. Y es chocante porque el versículo 7 nos dice, cuando alguno vendiera a su hija por sierva, no saldrá libre como suelen hacer los siervos. Y aquí salta cualquiera diciendo, oye, ¿qué es esto tan misógino? ¿Qué es esto de que a las mujeres no se les va a tratar como los hombres? Entendámoslo en el contexto. Una mujer en esos tiempos bíblicos no tenía los mismos beneficios que un hombre. Un hombre salía y podía sostenerse por sí solo en sí mismo. Una mujer recibía toda su protección a través
del hombre, ya sea a través de su padre, o a través de su esposo, o a través del amo que la compró. ¿Me dejo entender? El punto está que esto que está diciendo el Señor acá no es para discriminar a las mujeres, al contrario, era para protegerlas. Porque si la ley hubiera permitido que a la mujer que había sido vendida como esclava, simplemente su amo dijera, ¿sabes qué? Ya no, te despacho, chao, y le abría la puerta, muy posiblemente su padre no le iba a volver a recibir. Y esta mujer iba a quedar literalmente en la calle, iba a quedar sufriendo en la calle. Entonces lo que está haciendo esta ley es más bien protegiendo a la mujer. No van a soltar a la mujer porque ella no va a tener la protección como un hombre. Esta ley está diseñada para proteger a la mujer. Si una mujer era tomada por esclava y dentro de esta servidumbre se le tomaba como esposa, incluso tenemos algo más revolucionario aún. Si el amo la tomaba para esposa para él o para su hijo, esa mujer dejaba de ser considerada una sierva y se le establecían todos los derechos de una esposa. Lo tenemos ahí en el versículo 9. Mas si la hubiese desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas, no de las siervas, por decirlo así. Ella ya no va a ser tratada como una sierva. Ahora, ¿cómo va a ser tratada? Como una hija. Cuando Jacob tuvo hijos con sus siervas, ¿se acuerda? Jacob tenía 2 esposas, Raquel y Lea, pero además tuvo hijos con sus otras 2 siervas. Pregunto, ¿las siervas llegaron a ser esposas, tratadas como esposas? No. Cuando Abraham tuvo un hijo con la sierva, ¿esa sierva llegó a ser tratada como esposa? No. Pero de ahora en adelante, dice el Señor, a la mujer que se le toma como esposa se le tratará, así sea sierva. Así sea sierva. ¿Ve cómo lo que el Señor está queriendo acá es proteger a la mujer? ¿Qué nos enseñan estas leyes para nosotros? Nos enseñan que nosotros tenemos que cuidar a los que son débiles en la sociedad. El amo tenía la potestad sobre el esclavo, pero el punto es que el amo no se tiene que olvidar que hay un Dios en los cielos que lo ve todo. Es lo mismo que nos dice Pablo en Efesios y en Colosenses. ¿Se acuerda cuando en Colosenses capítulo 4 versículo 1 se nos dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos? En otras palabras, por temor a Dios, el amo tenía que cuidar los derechos del siervo, porque sabía que todo lo que está haciendo, Dios lo está viendo. Nosotros ya no tenemos esclavos ni siervos, pero tenemos empleados. Tenemos empleados. Y yo sé que no todos acá tienen empleados. Es más, la gran mayoría somos empleados. Pero podemos tener una persona en la casa que nos está ayudando. O podemos tener somos en un equipo de trabajo en la empresa, tenemos cierta posición de autoridad y tenemos personas abajo. El punto es, Dios te demanda que tú cuides a los que están abajo. No puedes privar de sus derechos a los que están debajo tuyo. No lo puedes hacer. No puedes usar tu autoridad de forma ilícita, porque no solamente estás pecando contra tu prójimo, estás pecando contra tu Dios. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. A mí me duele cuando veo la condición en que sí, yo sé que ahora se habla mucho este asunto de nuestros hermanos venezolanos que han venido a Perú. Y muchos se enojan contra ellos. Pero yo siempre he criticado eso desde que comenzó el problema. ¿Por qué no nos enojamos con los empresarios que los reciben a mitad de sueldo y los hacen trabajar el doble? ¿Por qué no nos enojamos con ellos?
Claro, un venezolano por ahí roba, todos son ladrones. Uno por ahí mata, todos son asesinos. Pero no nos vemos a nosotros mismos como sociedad dominante, que estamos explotando al débil. ¿Es justo o no es justo? No es justo. No es justo. No, pero es que a final de cuentas, si no quiere él, pues me traigo a otro. Deberías tener temor de tu Dios antes de hacer tal cosa. Deberías respetar el derecho del débil. El segundo conjunto de leyes tiene que ver ya no solamente hacia los esclavos, sino hacia los demás, y especialmente hacia la vida y la integridad de los demás. Los versículos del 12 al 17 nos van a dar un parámetro acerca de la pena capital. Usted se recuerda que en los 10 mandamientos tenemos, por ejemplo, el mandamiento que nos dice: honra a tu padre y a tu madre. O el sexto mandamiento, no matarás. Y el 8º mandamiento, no robarás. Ok, pues en este conjunto de leyes vamos a tener el código penal para la violación de estos mandamientos. Específicamente, ¿qué sucede con una persona que deshonra a sus padres? ¿Qué sucede con una persona que mata a otra persona? ¿Y qué sucede con una persona que roba a otra persona? Secuestro. Y si podemos ver algo acá, es que se regula el asesinato, pero se divide en 2 grandes secciones. Puede ser que sea un asesinato voluntario, donde la persona quiso, tuvo premeditación, alevosía y ventaja. O puede ser un asesinato donde la persona no quiso, fue un accidente, él no se lo propuso. Pero, por ejemplo, estaban en una azotea y acomodando algo y de repente empujó la escalera y la otra persona cayó y murió. ¿Ok? Hay 2 tipos de asesinato. Y este primer asesinato, el que es voluntario, tiene que ver con los celos y la ira. Tiene que ver, hermano, no con el asesinato de un policía que tiene que abatir al delincuente o de un soldado que tiene que abatir al enemigo, sino que es un asesinato que se considera a causa de un enojo interior que quieres descargar, de una venganza. ¿Me dejo entender? Entonces nos dice el versículo 12 que aquel que haga morir a uno, ¿qué tiene que suceder? Morirá. El versículo 14 nos dice que es por causa de que se ensoberbeció. En otras palabras, el orgullo, la arrogancia llenó su corazón y lo mató con alevosía. El versículo 15, y escucha bien, nos habla de los parricidas. El que hiere a padre y a madre morirá. El versículo 16 nos habla de los secuestradores. El que robare una persona y la vendiere o fuese hallado en sus manos, ¿qué va a suceder? Morirá. Y mira el 17. El que maldice a padre o a madre, morirá. En todos estos casos, lo que está sucediendo es una persona que en su corazón está guardando ira, enojo y resentimiento. O está guardando codicia. O de alguna manera quiere vengarse de la otra persona. Y es resaltante que esta pena de muerte no se aplica solamente a los que matan, sino también a los que deshonran a padre y a madre. Ahora, obviamente yo no estoy diciendo que de aquí en adelante nosotros vamos a apedrear a nuestros hijos
si ellos nos deshonran. Porque nosotros no estamos bajo el antiguo pacto ni somos israelitas. Nosotros vivimos bajo el código penal peruano y usted no puede hacer tal cosa. Un padre que le hace eso a un hijo, ¿sabe lo que sucede? Se va preso. Se va preso. Pero lo que yo quiero resaltar acá, hermanos, es, sobre todo a los jóvenes, si tú te crees muy bueno porque nunca has matado a nadie, quiero que observes que la deshonra a los padres está al mismo nivel que el asesinato para Dios. Para ti que te cuesta controlar tu boca para con tu papá o con tu mamá, y a ti que te encanta decirle de todo a tu padre o a tu madre, o a tu jefe, o a cualquier persona que tenga autoridad sobre ti, delante de Dios es tan aborrecible una persona que asesina como una persona que maldice a padre y a madre. Si la muerte era accidental, no se mataba la persona que había asesinado. Se tenía que exiliar. Dios le dice acá a Moisés, yo te voy a decir a qué ciudades van a ir, y más adelante en la ley el Señor va a establecer las ciudades de refugio. Esto significa que el Señor considera la motivación del corazón. Si la persona no tenía la intención de matarlo, no es un acto de ira, no es un acto de celo, no es un acto de enojo, pero sucedió, esta persona no es igual de culpable que un asesino que lo hizo premeditado. Esta persona iba a tener que ser exiliada, y exiliada por causa de que si la familia de la persona lo encontraba, le daba muerte. Para su propia protección era sacado, era exiliado. Lo que nosotros vemos acá, hermanos, en estos versículos, es que el Señor pide que la vida se proteja sobre todas las cosas. No se le puede quitar la vida a otro simplemente por un acto de venganza. No se le puede quitar. Nosotros tenemos que valorar la vida sobre todas las cosas. Pero en los versículos del 18 al 27, ahora no nos va a hablar solamente de la vida, sino del cuerpo de la otra persona. En el versículo 18 nos muestra dos personas que están riñendo, están peleando entre ellos, y uno de ellos le da un mal golpe al otro y el otro cae herido, cae en cama, pero no murió. Si murió, tiene que morir él, el asesino. Pero si no murió, ¿qué se hace? ¿Su problema? No. La ley establecía que esa persona tenía que hacerse cargo de toda la recuperación médica de la persona que había golpeado. Y además de eso, de todo el tiempo que no pudo trabajar. Recuerde que en ese tiempo no había seguro social como nosotros, o no habían permisos médicos pagados como nosotros. El punto es que si tú no cuidabas de esa persona le iba a ver muy mal. Pero si es tu enemigo, no importa, tienes que cuidar aún de tus enemigos. Luego en los versículos 20 al 21, tenemos el caso de un amo que está golpeando a su siervo. Y la idea que se da acá es que lo está disciplinando. Algo hizo su siervo mal y lo está disciplinando. Y la ley nos dice que si después de que lo golpeó, el siervo sobrevive 1 o 2 días, eso demuestra que el amo no tenía la intención de matarlo, no tenía el deseo de matarlo. Por tanto, si el siervo muere, el amo es sin culpa. Ya sufrió suficiente pérdida perdiendo a su siervo. Él no tenía la intención de matarlo, pero murió. Pero si el siervo muere en ese mismo día, significa que el amo lo que tenía era enojo en su corazón y lo mató. No era disciplina. Y en el versículo 22 se nos habla
de dos hombres que están peleando y en eso provocan de alguna manera que una mujer se le adelante su parto. Si la mujer muere, los dos hombres van a ser tratados como asesinos. Pero si la mujer no muere, tienen que pagar una multa. Nuevamente lo que vemos acá, hermanos, es, comparen. Si un hombre mata a otro con alevosía, ¿qué merece? Muerte. Pero si lo deja herido, ¿qué merece? Un castigo, no la muerte. Lo mismo sucede en el caso del amo y su siervo. Si un amo mata a su siervo, ¿qué merece? Muerte. Pero si solamente lo hirió, un castigo. Incluso nos dice en el versículo 26 que lo dejará libre por causa de la herida que le causó. En otras palabras, ya está perdiendo ahí económicamente. Aquí se nos enseña una cosa muy importante. La Biblia enseña que los castigos tienen que ser equilibrados según la falta. No se debe castigar todo con muerte, básicamente. No se debe castigar todo con muerte. Si el castigo es menor, si la falta es menor, el castigo también tiene que ser menor. Nosotros somos muy dados más bien a o exagerar nuestros castigos o más bien ser muy blandos con ellos. Por eso es que se nos da la ley del talión, que está entre los versículos 23 al 25. Ojo por ojo, diente por diente. Usted la conoce. Esta ley no significaba que tú la tenías que emplear tal como dice. En otras palabras, ¿me pusiste morado un ojo? Ven para ponerte morado el tuyo. Primero que todo, el agredido no era el que ponía el castigo. El castigo lo ponían las autoridades, los jueces. ¿Ok? Los jueces son los que ponen los castigos, no tú como civil. Pero lo que nos demuestra es que Dios quiere que los castigos sean regulados, equilibrados. Te lo pongo de esta manera. Hasta el día de hoy hay partes en el Medio Oriente donde a un ladrón le cortan la mano o lo ahorcan. ¿Es proporcional ese castigo? No. Es como la mamá que masacra a su hijo porque el hijo hizo mal el examen. ¿Es proporcional ese castigo? Nosotros tenemos que aprender a hacer castigos proporcionales. Cuando tú hablas con tu hijo y le das una instrucción y tu hijo desobedece esa instrucción, no de frente tienes que ir a pegarle. Primero tienes que investigar qué fue lo que pasó. Muchas veces lo que va a suceder es que tu hijo ni te puso atención cuando le hice la instrucción. Y posiblemente está actuando en ignorancia más que en rebeldía. ¿Me dejo entender? Entonces yo no puedo castigar la ignorancia de la misma manera que castigo la rebeldía. Ahora, incluso los actos de rebeldía tienen que tener diferentes tipos de castigo. Si tú a tu hijo, porque derramó la leche intencionalmente o como fuera, le vas a aplicar la pena capital, que puede ser el golpe físico, ¿está proporcionado eso? No, hermano, nosotros como padres tenemos que hacernos una escala de castigos. No podemos castigar todo igual. Porque a pequeñas faltas le debemos dar pequeños castigos. Y a grandes faltas, ahí sí hay que darle grandes castigos. ¿Lo entiende, hermano? Ojo por ojo, diente por diente. No es ojo por vida o diente por, 80 latigazos. No, todo tiene que ser dentro de su proporción. Todo. Por eso el Señor Jesús nos dijo
en Mateo 5, versículo 38. Ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Qué es lo que el Señor nos está queriendo decir con esto? Que es mejor muchas veces, hermano, porque es mejor renunciar al deseo de venganza, porque nosotros somos muy malos estableciendo castigos equitativos. Muchas veces se nos va de la mano. Y creo que ser padre es un gran ejemplo de esta verdad. Los seres humanos no somos muy buenos para ser equitativos con nuestros castigos. A veces somos demasiado duros cuando no se lo requiere. Por eso el Señor Jesús dice que a veces es mejor no buscar la venganza. Ahora, cuando estamos hablando a nivel personal, obviamente si tú eres el que tiene que hacer justicia allí, pues tienes que hacerlo, pero lo tienes que hacer con sabiduría. Si a ti se te hizo la falta, por ejemplo, un compañero de trabajo te hizo una falta, algo, tú no tienes derecho a vengarte. Es mejor renunciar a ese derecho. Porque si tú tratas de hacer justicia por tu mano, te vas a pasar. Pero si tú eres el padre de familia que tiene que establecer justicia, tampoco este texto significa que tú te tengas que hacer de la vista gorda para con tus hijos que hacen mal, no. Pero lo que sí tienes que hacer es tener mucho cuidado. Antes de establecerle un castigo a tu hijo, te doy un buen consejo. Vete a orar. Vete a orar. Haz como Moisés, ¿no? Voy a consultarle al Señor, ya vengo. Y ponlo en oración. Señor, ¿cómo debo castigarlo? Para que el castigo sea lo más justo posible. El último de los puntos que tenemos en nuestro texto tiene que ver con nuestras responsabilidades frente a nuestros bienes. El versículo 28 al 32 nos narra una situación para nosotros bien curiosa. Dice que si tú tienes un buey, para todos los que tengan bueyes, si tú tienes un buey y ese buey acornea a una persona, ¿qué es lo que va a suceder? El buey va a ser sacrificado, va a ser apedreado, porque es un buey acorneador, pero tú como dueño vas a salir libre en una primera instancia. Ahora, supongamos que ya tiene un antepasado ese buey. Ya se sabe, tiene reputación que tú no puedes pasar por esa chacra porque el buey se te viene encima. Nos dice que si tú sabiendo que tu buey es bravo, chúcaro, entra el término, ¿se entiende? Y así tú sabes que es un buey bravo, que se enoja y no soporta ver a otras personas y no lo tienes amarrado y ese buey termina acorneando a otro, no solamente muere el buey, sino también el dueño. En otras palabras, ¿qué es lo que nos quiere mostrar esta ley? Que tú tienes que ser responsable de tus bienes. Un caso más actual. Si tú tienes un perrito, y ese perrito de la nada llegó mordiendo a otro perrito, a otra persona, pero así de la nada, nunca lo había hecho. Bueno, ahí tú no lo sabías. Ahora sabes que tienes un mordelón. Pero si a pesar de que sabes que tienes un mordelón, le abres la puerta, anda perrito, libre como el viento, y lo dejas que se camine por todos lados sin protección alguna, tú eres completamente responsable de lo que haga ese perro. Pongo otro ejemplo, hablando de perros.
Si tú sabes que tu perro no tiene la costumbre de hacer pichi y popó en un solo lado, y tú también le dices, anda perrito, corre como el viento, haz tus necesidades donde quieras, tú estás fallando, porque ese perro está ensuciando toda la comunidad. Y eso es responsabilidad tuya. No, pero es el perro. Pero ese perro, ¿a quién le pertenece? A ti. Significa que lo que mis bienes hagan hacia los demás, yo tengo una responsabilidad. Esto aplíquelo en todo lo que usted tenga. Tú tienes que cuidar que tus bienes le hagan el bien a tu prójimo y no el mal. No el mal. Es cierto, hermanos, que nuestras leyes peruanas no contemplan cosas, por ejemplo, como estas. O bueno, por lo menos no estoy seguro. He escuchado muchos casos de perros que tienen costumbre de morder y no veo que los sacrifiquen, menos que al dueño lo sacrifiquen también. Pero delante de Dios sí tenemos una responsabilidad. Delante de Dios. Todo lo que yo haga que perjudique a mi prójimo es pecado. Todo lo que yo haga que perjudique a mi prójimo es pecado. Ya para terminar, nada más quiero que echemos un vistazo al versículo 30, donde aquí se nos comienza a dar una aplicación secular de un término que va a ser muy importante para nuestra salvación. El versículo 30 dice, y si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Este versículo nos dice que si la persona no quiere morir, porque su buey acorneó a otra persona y murió, si esta persona no quiere morir, ¿qué se va a poner sobre él? Un precio. Ya, es como ¿cómo es que le llaman? Cuando se paga para no ir a la cárcel, no soborno. Fianza, esa era la palabra que estaba buscando. Cuando tú pagas una fianza es porque con el dinero estás evitando el castigo, en cierta forma. Es lo mismo que tenemos acá. Si el dueño del buey no quería morir, ¿qué se iba a poner sobre él? Un precio. Y si quería salir libre, ¿qué tenía que hacer esa persona? Pagar el precio. Esta aplicación de un precio y un rescate que se paga es la misma figura que vamos a encontrar en la salvación de nuestras almas. Todos nosotros somos personas que hemos sido sentenciadas a muerte. Y el punto es que el precio que se nos ha puesto a nosotros no lo podíamos pagar. Estas semanas pasadas se estuvo criticando bastante el asunto con Toledo en Estados Unidos, ¿se acuerda? Porque para la fianza le estaban pidiendo una millonada, literalmente. Y de repente llegó Toledo diciendo, ya tengo el dinero. Y la gente, ¿y de dónde? ¿Y de dónde saca esa cantidad de dinero? Ese es el punto. A nosotros se nos había puesto un precio que ni tú ni nadie en este mundo es capaz de pagar. Si tú querías salir libre, por decirlo así, es algo que sobrepasaba tu capacidad. No había forma de pagar ese rescate. Por eso es que Pedro nos dice que nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro o con plata, sino con ¿qué? Con la sangre de su precioso Hijo. Él pagó las transgresiones que nosotros hemos cometido. Un precio se nos fue dado a nuestra cabeza, no éramos capaces de pagarlo, pero Cristo Jesús lo pagó para nuestra liberación. Hermano, la ley de Dios
en sí mismo no está hecha para demostrarnos qué tan buenos somos nosotros. La ley de Dios está hecha para demostrarte cuán grande maldad hay en tu corazón. Ponte a pensar cuántas veces no has respetado el derecho del que es débil, de un empleado, de una persona que estaba en peor condición que tú. Ponte a pensar cuántas veces has guardado ira y enojo en tu corazón contra otra persona, resentimiento y amargura. ¿Cuántas veces has deshonrado a tus padres? ¿Cuántas veces has sido injusto con tus castigos que has puesto? ¿Cuántas veces tus bienes, en lugar de ayudar a los demás, los perjudicaron? Todo eso son violaciones de la ley. Y el que viola la ley muere irremisiblemente. Por eso es que la ley está hecha para mostrarnos que somos malos. Y la idea, hermanos, hoy no es que justifiquemos nuestros pecados, es que vengamos a Cristo y le pidamos perdón. Es que vengamos a Él, porque Él sí puede pagar por nosotros. Y ahora sí, libres, podamos comenzar a vivir como Dios quiere que vivas. ¿Cómo quiere Dios que tú vivas? Que cuides al débil, que ames la vida sobre todas las cosas y que protejas a los demás con todo lo que tienes. Eso espera el Señor de nosotros.